Bienvenidos a Historias Contadas, un lugar donde cada historia tiene su propia voz y donde no todo lo que parece recuerdo lo es. Cada semana abrimos una nueva puerta. Tú decides si quieres cruzarla o no. Si habéis llegado hasta aquí, es porque habéis decidido cruzar la puerta. Hoy os traigo un personaje muy peculiar, recordados por muchos. Era una persona que no tenía casa. Era un indigente en el pueblo. Quizá el único. No porque el pueblo en esos entonces abundaran. Se apañaban las familias. Era una persona solitaria. Algo extraño. Una mirada un poco profunda y perdida. Decían que estaba algo loco. Decían. Pero en realidad lo estaba. Nuestro personaje de hoy, sin lugar a duda, es Matildo. En este pueblo todos lo conocían. Durante el día podía verse caminando por las calles, arrastrando sus pasos entre las casas, como si fuera simplemente otro hombre más. Un hombre que caminaba solo, un hombre que hablaba consigo mismo, un hombre que parecía formar parte del paisaje. Pero en los pueblos siempre hay miradas que observan más de lo que dicen. Algunos decían que Matildo no hacía daño a nadie. Otros invitaban a cruzarse con él cuando caía la noche. Porque cuando el sol desaparecía, el pueblo se quedaba en silencio. Matildo tomaba siempre el mismo camino. El camino que llegaba hasta las cuevas de la Fuente de la Reina. Decían que allí pasaba las noches solo, o al menos eso era lo que la gente quería creer. Porque cuando el viento soplaba entre las piedras y la lluvia golpeaba la tierra oscura, a veces alguien juraba haber visto algo más en la oscuridad. Un movimiento, una presencia, un brillo que no pertenecía a la noche. Porque hay presencias que llevan mucho más tiempo habitando en estos lugares. Algunos decían que Matildo no caminaba solo. Detrás de él era una mujer con un semblante muy pálido, muy serio. Parecía que venía de las ultratumbas. Se abrigaba con un buen abrigo largo hasta los tobillos. El pelo canoso a media melena, pero muy escaso.
una mujer escuálida, pero otros decían que nunca lo habían visto juntos. No sabemos de dónde apareció esa mujer. Si os cogen, os lleva con él y nunca volveréis al pueblo. Pero la gente decía que Matildo nunca corría detrás de nadie, que caminaba despacio, de calle en calle, siempre apoyado por su bastón, un bastón nada convencional. Era un largo palo de madera, grande y grueso. Pedía limosnas. Unos le daban pan, otros un poco de agua, algunos un trozo de chorizo o de queso. Y cuando alguien abría la puerta, él siempre daba las gracias antes de seguir su camino. No se veía tan tenebroso. Algunos decían que no estaba bien de la cabeza, que hablaba solo, que a veces levantaba la cabeza como si escuchara algo que nadie más oía. Y entonces decía cosas extrañas. Decía que dentro de él vivía algo que se alimentaba del miedo. Claro, que la gente se reía. Ese hombre está loco, decían. Son cosas de su cabeza. Pero cuando Matildo pasaba por la calle, más de uno bajaba la voz. Había algo en su mirada, una mirada cansada, como la de alguien que lleva demasiado tiempo esperando que algo vuelva a suceder. Algunos aseguraban que a veces Matildo levantaba la cabeza como si quisiera escuchar un sonido lejano, un sonido que nadie más parecía oír. Y entonces su rostro cambiaba. Hoy en día aún dicen la gente que ve a Matildo caminar por las calles. Otros juran que solo era una historia más, una leyenda más. Pero si alguna noche escucháis un sonido que parece arrastrarse por las calles del pueblo, recordar una cosa: el miedo nunca desaparece del todo.